Una guerra lejana puede parecer ajena, hasta que sus consecuencias llaman a tu puerta. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La tensión en torno a Irán no solo sacude Oriente Medio, sino que empieza a tener un eco inquietante en Europa, y especialmente en España. En este contexto, las palabras de José Luis Escrivá han encendido el debate. La respuesta de España al impacto del conflicto con Irán debe ser adaptada, precisa y estratégica. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Y por qué ahora? Durante las últimas semanas, el conflicto en la región ha provocado una cadena de efectos que van mucho más allá del ámbito militar. El aumento del precio del petróleo, la inestabilidad en los mercados energéticos y el temor a una escalada mayor han puesto en alerta a los gobiernos europeos. España, altamente dependiente de la energía importada, se encuentra en una posición especialmente delicada. Según fuentes del Ministerio de Economía, el gobierno está evaluando escenarios que van desde un encarecimiento sostenido de la energía hasta posibles interrupciones en las cadenas de suministro. En este contexto, José Luis Escrivá ha insistido en que no se puede aplicar una respuesta genérica. Cada país debe actuar según su propia realidad económica y social. Pero detrás de estas declaraciones técnicas hay una preocupación muy humana. En barrios de Madrid, Barcelona o Sevilla, muchas familias ya están sintiendo el impacto. Otra vez sube la luz, otra vez todo más caro, comenta Ana, madre de 2 hijos, que teme no poder mantener el mismo nivel de vida. Como ella, miles de padres en España observan con inquietud cómo un conflicto internacional empieza a colarse en sus facturas mensuales. Los adolescentes tampoco son ajenos a esta situación. En institutos, el tema ha comenzado a aparecer en conversaciones y debates. Nos preocupa el futuro, no solo por la guerra, sino por cómo afecta a todo lo demás, dice Javier, estudiante de 17 años. Esta percepción refleja una generación cada vez más consciente de la interconexión global. Expertos en geopolítica y economía advierten que este tipo de conflictos tienen un efecto dominó. La profesora Marta Sánchez, analista internacional, explica que España no está en el centro del conflicto, pero sí en la red de sus consecuencias. Y esa red incluye factores como la inflación, el empleo y la estabilidad social. En términos económicos, el impacto podría ser significativo. España ha logrado cierta recuperación tras años difíciles, pero una crisis energética prolongada podría frenar ese avance. Sectores clave como el transporte, la industria y el turismo podrían verse afectados si los costes continúan aumentando. Además, hay un componente psicológico que no se puede ignorar. La sensación de incertidumbre genera ansiedad en la población. Después de la pandemia y otros desafíos recientes, muchos ciudadanos sienten que viven en un estado constante de alerta. Y ahora la posibilidad de que un conflicto internacional agrave la situación añade una nueva capa de preocupación. Las autoridades, por su parte, intentan transmitir calma. Desde el gobierno se insiste en que existen mecanismos para mitigar el impacto, como ayudas energéticas o ajustes fiscales. Sin embargo, también reconocen que la situación es compleja y que requiere decisiones cuidadosas. Aquí es donde entra en juego la idea de una respuesta adaptada. No se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse, de entender que España tiene características propias, desde su estructura energética hasta su tejido social, que requieren soluciones específicas. Y mientras todo esto ocurre, hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? Si te interesa entender cómo estos movimientos globales afectan directamente a tu vida diaria, este es el momento de seguir atento. Porque lo que está en juego no es solo política internacional, es el futuro económico y social de millones de personas. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Puede España realmente blindarse frente a un conflicto que no controla? La respuesta, según coinciden analistas y responsables políticos, no es sencilla. Y ahí es donde la estrategia defendida por José Luis Escrivá cobra un sentido aún más profundo. No se trata de evitar el impacto, sino de gestionarlo con inteligencia. En las últimas reuniones internas del gobierno se ha puesto sobre la mesa una idea clave: diversificación. España lleva años intentando reducir su dependencia energética de zonas inestables, apostando por energías renovables y acuerdos con nuevos proveedores.
Sin embargo, la transición no es inmediata, y en momentos de crisis global, esa dependencia vuelve a hacerse visible. Expertos del sector energético advierten que una escalada prolongada en el conflicto con Irán podría tensionar aún más los precios del gas y del petróleo. Esto no solo afectaría a los hogares, sino también a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya operan con márgenes muy ajustados. Si suben los costes energéticos, se encarece todo, explica Luis, propietario de un pequeño negocio en Valencia. Y al final, el cliente también lo nota. Desde el punto de vista social, el riesgo es claro: un aumento de la desigualdad. Las familias con menos recursos son las más vulnerables ante cualquier subida de precios. Asociaciones vecinales ya alertan de un posible incremento en la pobreza energética si la situación se prolonga. Y aquí es donde las decisiones políticas marcarán la diferencia. En el ámbito sanitario, aunque pueda parecer indirecto, también hay consecuencias. El estrés económico y la incertidumbre pueden afectar a la salud mental de la población. Psicólogos consultados señalan un aumento en los niveles de ansiedad relacionados con la situación internacional. La gente siente que no tiene control sobre lo que ocurre, y eso genera angustia, explica una especialista en salud pública. Mientras tanto, en las aulas, los jóvenes siguen observando. Profesores de secundaria destacan que este tipo de crisis está despertando un mayor interés por la política y la economía global, pero también una cierta desconfianza hacia el futuro. Nos preocupa qué tipo de mundo vamos a heredar, comenta Laura, estudiante de bachillerato. A nivel europeo, España no está sola. La Unión Europea trabaja en una respuesta coordinada, aunque no siempre es fácil alinear los intereses de todos los países miembros. Algunos apuestan por medidas más agresivas, mientras que otros, como España, defienden una estrategia más equilibrada y adaptada a su contexto interno. Y en medio de todo este escenario, el gobierno español se enfrenta a un delicado equilibrio: proteger a la población sin comprometer la estabilidad económica a largo plazo. Las decisiones que se tomen ahora podrían tener efectos durante años. Por eso las palabras de José Luis Escrivá no son solo una declaración técnica, sino una advertencia, una señal de que el mundo ha cambiado y de que las respuestas tradicionales ya no son suficientes. Porque al final, lo que está en juego no es solo cómo responde España a una crisis internacional, sino cómo se prepara para un futuro cada vez más incierto. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que estos temas importan. Así que te invito a apoyar este tipo de contenido suscribiéndote y activando las notificaciones. Porque en un mundo lleno de ruido, la información clara y rigurosa es más necesaria que nunca. Y ahora te dejamos con una reflexión. La próxima vez que escuches hablar de un conflicto lejano, pregúntate hasta qué punto realmente lo es. Nos vemos en el próximo análisis.